todo bautizado, todo miembro de la Iglesia Católica debería tener una tarjetita de presentación y en esa tarjetita poner Lucas 17:10. ¿Qué dice Lucas 17:10? Somos siervos inútiles. Todo bautizado tiene que presentarse así. ¿Cómo te vas a presentar? Soy un siervo inútil. ¿Cuántas veces ustedes me conocen? Yo digo, el padre Carlos es un siervo inútil. Muchas personas, sobre todo señoras, me dicen, padrecito, no se diga así. Tenga autoestima, padrecito. Hermanos, somos siervos inútiles. Vamos a analizar esta expresión, que es el Evangelio de hoy. Jesús nos ha dicho cómo tenemos que presentarnos. Tenemos que decir, somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Analicemos estas dos palabras, siervo e inútil. Comencemos por la palabra siervo. Siervo con S, no con C, porque con C es un animal. ¿Qué significa siervo con S? Significa servidor. ¿Quién es el siervo de Yahvé? Jesús. Jesús es el primer servidor, el mejor servidor, el servidor con mayúsculas. Jesús ya nos ha marcado el camino. Jesús lavó los pies a sus apóstoles en la última cena. Jesús nos ha dicho que el Hijo del Hombre ha venido a servir y no a que le sirvan. Si el maestro es el servidor con mayúsculas, yo que soy su discípulo tengo que imitarlo. Hermanos, lo nuestro es el servicio. Cada uno de nosotros tiene que ser un servidor, servidor de Dios y del prójimo. Eso es lo que han hecho todos los santos. En la vida de Santa Teresa de Jesús se cuenta que en el monasterio donde ella estaba viviendo, en la mañanita, las religiosas que vivían con ella se quedaron sorprendidas porque sus hábitos estaban cosidos y pensaban estas religiosas que un ángel había bajado del cielo y toda la noche había cosido los hábitos. No, no había pasado eso. ¿Qué había pasado? Santa Teresa de Jesús se había quedado toda la noche cosiendo los hábitos de sus hermanas. Así han vivido los santos, así tenemos que vivir nosotros. Somos servidores de Dios y del prójimo. Vayamos a la otra palabra, ¿cuál es? Inútil. Somos siervos inútiles. Ante Dios, que es infinitamente perfecto, infinitamente santo, nosotros somos de verdad inútiles. Hermanos, Dios es Dios. Tú y yo estamos llenos de limitaciones, de miserias, de defectos, de pecados. No somos perfectos. Pero el Señor nos hace útiles. Y esto cambia el sentido de la expresión. Somos siervos inútiles, pero el Señor nos hace útiles. Él nos da su gracia para hacer siempre el bien. Es el Señor quien nos hace útiles. Nosotros somos como el pincel. Un pincel que está ahí encima de la mesa
un pincel que no es utilizado por el artista, ¿es útil o inútil? Inútil. Pero viene el artista, coge el pincel y hace un cuadro maravilloso. Ese pincel, movido por el artista, ya es útil. Si nos dejamos guiar por Dios, seremos útiles. Si somos dóciles a la gracia, seremos útiles. Hoy en la primera lectura hemos escuchado uno de los pasajes bíblicos más importantes para hablar de lo perverso que es el diablo. Hemos escuchado un pasaje del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 2 del libro de la sabiduría. Y ahí se nos dice que Dios creó al hombre para la incorrupción, pero por envidia del diablo entró la muerte. El diablo nos hace daño. Dios a nosotros inútiles nos hace útiles. En cambio, cuando nos alejamos de Dios, el diablo nos convierte en sus tontos útiles. Y hoy, hermanos, hay muchos tontos útiles del diablo porque se han alejado de Dios y se han entregado a propagar todo tipo de ideologías. Nosotros tenemos que ser siervos inútiles que, acogiendo la gracia de Dios, nos volvemos útiles, muy útiles. Y cada vez que hagamos algo bueno, y si nos dejamos llevar por Dios siempre haremos cosas buenas, tenemos que pensar en las palabras del Evangelio de hoy. Somos siervos inútiles, lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. No busques el aplauso de la gente. Piensa en Dios y punto. Y te recomiendo, con esto termino, un salmo. Cada vez que realices una obra buena, cada vez que hagas algo bien hecho, y así tenemos que actuar, hermanos, apréndete lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Queridos hermanos, ya sabemos cómo tenemos que presentarnos. ¿Cómo te vas a presentar? Soy un... No escucho. Siervo inútil. Dilo con ganas. Les felicito. Así somos, siervos inútiles, y el Señor nos hace útiles. Acojamos la gracia y vamos a hacer mucho bien a nuestros hermanos. Que la Virgen Santísima, la humilde esclava del Señor, nos ayude a acoger siempre la gracia de Dios para ser útiles, siendo nosotros inútiles. Que así sea.